Hola chicos, aprenderemos el uso de tablas en nuestro documento de Word. ¿Qué viene a ser una tabla? Una tabla está formada por celdas o casillas agrupadas por filas y columnas. En cada celda se puede insertar texto, números o gráficos. Para crear una tabla simplemente accedemos desde la pestaña Insertar y dentro de ella vamos a ir a la sección Tablas. Pulsamos y vamos a ver tres formas de crear una tabla. Una de las formas es utilizar la cuadrícula que simula una tabla. Cada cuadrado que observan representa una celda y al pasar el ratón sobre ella se coloreará en color naranja, en cual esta tabla puede ir de 1 por 1 hasta 10 por 8. Por ejemplo, aquí nosotros confirmamos la tabla creada, por ejemplo, de 3×3 al darle clic. Una vez que hemos dado clic, automáticamente se va a aperturar en la parte superior su herramienta de tabla, en el cual encontraremos diseño y presentación. Entonces aquí nosotros hemos creado la tabla con la opción de la cuadrícula. Otra forma de insertar una tabla es ir a la opción Tabla, Insertar tabla y dentro de él se va a abrir un cuadro de diálogo en el cual me permite especificar el número de filas y columnas para la tabla, en el cual por ejemplo vemos aquí que me solicita número de columnas, por defecto coloca 5, pero yo puedo aumentar o disminuir el número de columnas, vamos a colocar 3 y número de filas igual, puedo establecer más filas o menos filas, vamos a dejarlo en 2. Pero igual fíjense que yo puedo establecer el número de filas. Autoajuste ancho de columna fijo, es decir que todos van a tener el mismo ancho de columna. Aceptar. Y vemos entonces que se ha insertado nuestra tabla. Vamos a insertar otra vez tabla, insertar tabla. Y aquí vamos a escoger ahora autoajustar el contenido. Igual vamos a bajar el número de columnas, aceptar. Entonces vemos que es otra forma. ¿Qué significa autoajustar al contenido? Su propio nombre lo dice, ¿no? Cuando ustedes escriban, por ejemplo, ventas, se está autoajustando al contenido. El ancho de la columna se autoajusta al contenido. Eso es lo que significa. Insertar tabla y por último vamos a ver la opción autoajustar a la ventana. Aceptar. Y vemos entonces que es casi similar a lo que vemos en la parte superior, en la primera tabla que hemos insertado, que tienen el mismo tamaño y el mismo ancho de columna. Pero esta tabla se va a acoplar al ancho de la ventana, es decir, que no va a pasar del margen de la ventana establecida. Muy bien, entonces nosotros aquí hemos visto la segunda opción de cómo crear una tabla. Y por último vamos a ver una tercera opción, que es usar el vínculo dibujar tabla. Insertar tabla, dibujar tabla. Vemos que al dar clic a esta opción el cursor tomará forma de lápiz y simplemente iremos dibujando líneas que la formarán. Por ejemplo, aquí ya he dibujado una celda, acá puedo dibujar otra y así sucesivamente todas las celdas que necesite mi tabla, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos acá, entonces se fue el cursor, nuevamente entonces insertar tabla, dibujar tabla. Entonces estoy dibujando la tabla. Muy bien, entonces con esto yo puedo dibujar mi tabla, pero esta opción fíjense que es más lenta. Puede resultar muy útil para crear tablas irregulares como lo que he creado ahora o retocar tablas ya existentes. Igual, todas estas opciones se abre su herramienta de tabla. Escape para salir del dibujar tabla, para que desaparezca ese cursor de forma de lápiz. Aquí se abre su tabla, su herramienta de tabla. Aquí también, por ejemplo, ventas. En todas las opciones se va a abrir su herramienta de tabla.
Muy bien, entonces hemos visto cómo insertar una tabla. Seleccionamos nuestras tablas y las vamos a eliminar. Y vamos a crear una tabla, en este caso, como dice el título, vamos a realizar la venta de artículos por año. Entonces vamos a insertar nuestra tabla, pero vamos a usar la opción que considero que es la más útil, la segunda, insertar tabla, en el cual establezcamos mejor nosotros nuestras filas y columnas. Insertar tabla, vamos a insertar una tabla, en este caso 3 columnas y 2 filas, y escogeremos la opción autoajustar al contenido. Se ha insertado en nuestra tabla y entonces aquí introduciremos los datos años, gasfitería y limpieza. Entonces aquí tenemos nuestra tabla y aquí vamos a colocar los años 2010. En gasfitería he vendido 4.000 y en limpieza he vendido 3.200. Muy bien, entonces aquí tenemos la venta de artículos por año, en el cual nosotros vamos a ver que la primera fila es considerada la fila de encabezado. Así se le llama a la primera fila. Fila de encabezado, o llamado también campos, o llamado también rótulos, o llamado también títulos. Entonces, la primera fila siempre es el encabezado de la tabla y lo que viene después vienen a ser los datos de la tabla. Cuando nosotros hemos insertado nuestra tabla, se ha aperturado la herramienta de tabla, en el cual vamos a ver el diseño y la presentación. Vamos a centrar esta tabla. Para centrar esta tabla, lo que debo de hacer es ir al menú de inicio y dentro del menú de inicio puedo utilizar las alineaciones. En este caso, por defecto, está alineado a la izquierda y lo que debo hacer simplemente es pulsar el botón centrar. Y ahí tengo entonces centrada mi tabla. Regreso entonces a herramienta de tabla y dentro de herramienta de tabla vamos ahora a ver las opciones de cómo insertar una fila o cómo insertar una columna. Por ejemplo, aquí necesito establecer una fila más en el cual vaya el año 2011. Entonces, para ello lo que debo de hacer es simplemente ir a la opción presentación y dentro de la opción presentación vamos a encontrar una opción que dice insertar debajo, que está en la sección filas y columnas. Entonces simplemente me posiciono el cursor en la fila donde voy a insertar y aquí presiono la opción insertar debajo. Automáticamente se ha aperturado una fila hacia abajo. Si quería insertar una fila hacia arriba, entonces sitúo mi cursor y presiono la opción insertar hacia arriba. Eso significa entonces insertar hacia arriba y la opción insertar hacia abajo. Estas dos opciones es para insertar filas. Control Z, quedamos con la opción entonces insertar debajo y aquí introduciré el dato 2011, 3000 y por último 1200. Muy bien, entonces ya introducí los datos. Puedo también insertar otra fila, aparte de realizar con el menú, también lo puedo realizar con el menú contextual del clic derecho. Clic derecho, vamos a encontrar aquí la opción insertar. Fíjense que en la opción insertar vamos a encontrar las mismas opciones que se encuentran en la parte superior en el menú de presentación. Insertar filas debajo, en este caso, ¿no? Nos encuentra la opción insertar filas debajo y aquí se aperturó entonces la fila en el cual colocaremos 2012, 5500 y por último 2800. Muy bien, entonces aquí ya hemos introducido lo que viene a ser los datos. Por último, introduciremos otro dato más que viene a ser
los totales. Insertar debajo entonces total de artículo por tipos de venta realizada, tanto en gasfitería como en limpieza, ¿no? Tanto en gasfitería como en limpieza. Entonces aquí tendríamos que sumar. Sumamos entonces y es 12.500.00 y aquí 7.200.00. Ahora aprenderemos a insertar una columna. ¿Cómo inserto una columna? Aquí necesito una columna, por ejemplo, de totales por año. Entonces, lo que debo hacer es simplemente ir al menú, filas y columnas y escoger la opción insertar a la derecha, que es lo que necesito. Insertar a la derecha, entonces me va a abrir una columna. Insertar a la izquierda, que es lo que hubiera hecho, me hubiera insertado una columna vacía hacia la izquierda. Control Z para deshacer y aquí vamos a colocar totales por año. Totales por año. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente sumar. Aquí es 7.200. Aquí 4.200. Aquí 8.300. Y por último 19.700. Muy bien. Entonces ya hemos establecido nuestra tabla. Otra forma también de poder haber insertado una columna, aparte del menú presentación, filas y columnas, también pude haber insertado con el menú contextual como hicimos con las filas. Por ejemplo, acá insertar, clic derecho, insertar columnas hacia la izquierda o columnas hacia la derecha. Entonces aquí automáticamente se apertura nuestra columna. Igual, si quería a la izquierda, insertar columnas a la izquierda. Muy bien, entonces aquí se ha insertado las columnas, ¿no? Esa es otra forma de insertar. Y para eliminarla, por ejemplo, nosotros podemos eliminar esta columna. Eliminar, vamos a la opción entonces presentación, eliminar columnas. Acá me va a eliminar toda la columna. Entonces ahí vemos la opción eliminar. Acá también podemos eliminar la columna, como también con el menú contextual, eliminar celdas, pero aquí te va a aperturar un cuadro de diálogo en el cual te dice qué es lo que quieres hacer. Eliminar toda la fila, toda la columna, desplazar las celdas hacia arriba o desplazar las celdas hacia la izquierda. En este caso, ¿qué es lo que debo hacer? Es eliminar toda la columna. Aceptar. Entonces vemos las opciones de eliminar. Puedo eliminar columnas como también puedo eliminar filas. Por ejemplo, aquí voy a insertar debajo una fila. Voy a insertar encima una fila. ¿Cómo elimino estas filas de más? Eliminar. Primero debo posicionar el cursor donde voy a eliminar. Eliminar filas. Entonces ahí vemos la opción eliminar filas o clic derecho, ahora aquí en esta fila que está de más, eliminar celdas, ¿no? La desventaja aquí es que te pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Eliminar filas, columnas, desplazarlas. Entonces acá hay que escoger la opción, ¿no? Eliminar toda la fila. Entonces ahí vemos lo que viene a ser eliminar filas y columnas. Entonces con el menú contextual o también con el menú presentación. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra tabla de venta de artículos por año. Para seleccionar la tabla simplemente pulso aquí, seleccionar y vamos a hacer una copia de nuestra tabla. Vamos a hacer 3 copias. Control C, Control B, Control B, uno más, Control B. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que viene a ser copiar y pegar tabla, ¿no? Es lo
así como ustedes copian y pegan texto, lo mismo, ¿no? Control C, Control V, Control C, Control V. Lo mismo también pude haber hecho con esta opción. Copiar, cursor abajo, vamos a insertar a la segunda, pegar. Entonces también podemos hacerlo con la opción del portapapeles, copiar y pegar. Entonces ya depende de uno cuál se le hace mucho más cómodo trabajar, ¿no? O con el portapapeles, copiar, pegar, o también lo que viene a ser el atajo de teclas, ¿no? Control C más Control V. También nosotros podemos cortar o mover nuestras tablas. ¿Con qué? Con el Control X o Control V. Entonces ahí vemos la utilidad del portapapeles o también del atajo de teclas. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra tabla, diseño. Vamos ahora a la opción diseño. Dentro de la opción diseño vamos a ver una opción que dice estilos de tabla. Nosotros podemos dar estilos de tabla. Por ejemplo, aquí en este estilo de tabla, pulsamos y vamos a encontrar varios tipos de estilo de tabla. Por ejemplo, cada estilo tiene su nombre. Pasen ustedes el mouse y acá dice el nombre. Tabla de cuadrícula 1, clara, énfasis 1. Presiono, por ejemplo, esa opción y vamos a ver entonces un tipo de estilo de tabla. Entonces ahí tenemos estilos de tabla, el cual nosotros podemos escoger cuál se adecuaría a nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahí tenemos un estilo de tabla. Tenemos aquí entonces un diseño rápido que podamos usar para nuestro trabajo. Vamos a centrarlo de nuevo porque se ha movido hacia la izquierda y ahí está, ¿no? Nosotros podemos establecer el ancho de nuestra columna, es decir, de forma manual. Por ejemplo, aquí nosotros pasamos el cursor, en este caso por el borde de una de las celdas, y automáticamente vemos que se abren dos flechas, ¿no? Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Nosotros presionamos, le damos un clic, presionamos y automáticamente vemos que se ha aperturado como una especie de líneas puntiagudas, en el cual yo puedo establecer mi ancho, en este caso de columna, de forma manual, ¿no? De forma manual. Entonces yo puedo establecer el ancho de la columna en forma manual. Por ejemplo, aquí ya le establecí otro tipo de ancho de columna a esta tabla. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla y también nosotros dentro de esta tabla que hemos visto en diseño, también podemos ir a presentación y podemos alinearla. Por ejemplo, que vaya centrado, alineada verticalmente centrado o hacia abajo, en este caso, ¿no? Tenemos aquí 9 tipos de alineaciones. Aquí tenemos una alineación arriba izquierda, tenemos arriba centro o por ejemplo arriba derecha, ¿no? Tenemos 9 tipos de alineaciones para tablas. Vamos a dejarlo por ejemplo centrado. Está nuestra alineación. Muy bien, entonces esto viene a ser la alineación de una tabla. También nosotros podemos haber establecido en esta tabla, por ejemplo, un autoajustar. Cuando nosotros insertamos nuestra tabla, nosotros insertamos de acuerdo al contenido, pero acá en presentación podemos cambiar ese autoajuste. Podemos autoajustar nuevamente al contenido. Fíjense que se autoajustó como estaba antes. Podemos autoajustar a la ventana nuevamente, que significa se ha autoajustado a todo el ancho de la ventana, ¿no? Lo ha distribuido hasta que se autoajuste a la ventana. O también ancho de columna fijo, que es casi lo similar, ¿no? Es casi similar. Muy bien, por ejemplo, autoajustar al contenido. O simplemente si no gusta de lo que he hecho, Control Z hasta que regrese como estuvo inicialmente. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra tabla utilizando en este caso estilos, ¿no? Estilos de tabla. Y hemos visto también alineaciones. Segunda tabla. En esta segunda tabla la vamos a seleccionar y no vamos a usar estilos de tabla, sino vamos a usar nuestro propio estilo, un estilo personalizado, en el cual aquí yo puedo darle sombreado a nuestra tabla. Voy a seleccionar en este caso la fila de encabezado. Seleccionaré sombreado y dentro de lo que viene a ser sombreado puedo escoger yo un color a mi tabla. Por ejemplo, que vaya en color naranja para lo que viene a ser el encabezado y para lo que viene a ser los datos, en este caso puedo escoger otro color, ¿no? Un color más tenue.
¿no? Siempre se recomienda que el encabezado sea de un color más vistoso, más fuerte, y los datos siempre colores tenues. Y por último, el total de artículos puedo establecer que vaya también en color naranja por ser los totales, ¿no? O las conclusiones de todo. Entonces ahí podemos establecer también en color naranja. Entonces ustedes aquí pueden establecer también su propio color, ¿no? Su propio color de sombreado. No necesariamente con el estilo de tabla, sino también con su propio estilo. Nosotros también podemos colocar un borde, por ejemplo, más grueso en nuestra tabla o un borde de otro color. Entonces para ello seleccionamos nuestra tabla y vamos a la opción donde dice bordes. Donde dice bordes vamos a escoger la opción que dice bordes y sombreados. En la opción bordes y sombreados, fíjense que ahora dice tabla, aplicar a tabla. Antes veíamos que cuando seleccionábamos el párrafo decía aplicar a párrafo, ¿no? Entonces ahora ha cambiado a tabla porque lo que tengo seleccionado es una tabla. Voy a escoger entonces la opción todos, que ya está seleccionada, o puedo haber escogido la opción cuadro. ¿Cuál es la diferencia? Cuadro lo que va a hacer, va a dar borde solamente a la parte externa. Todos significa que va a dar borde, en este caso, a todo lo que está adentro, ¿no? Es decir, a todas las celdas de la tabla. Vamos a establecer cuadro para que se den cuenta. Por ejemplo, aquí puedo establecer un borde de ese tipo y de color, por ejemplo, azul, de color azul. Le doy a aceptar y fíjese entonces que eso significaba cuadro, ¿no? Simplemente le he dado borde externamente, es decir, al contorno de la tabla. Control Z, regresamos, otra vez bordes y sombreados, ahora le vamos a dar a todos. Vamos a establecer un ancho de 1,5 puntos y aquí vamos a dar color, en este caso rojo, para darnos cuenta. A aceptar. Muy bien, entonces ahí hemos establecido nosotros nuestro propio borde. Igual, en lo que viene a ser los estilos de tabla, también yo puedo establecer su propio borde. No necesariamente puedo establecer el estilo de tabla que me ha solicitado el Word, sino que también yo le puedo dar un poco más de edición a este estilo de tabla que he escogido. Bordes entonces, bordes y sombreados. Vamos a escoger todos y dentro de él vemos que está en vacío. ¿Por qué? Porque no tiene bordes, es por ello. Entonces vamos a escoger color automático. No tenía color de borde y ahora sí nosotros le vamos a establecer un color. Por ejemplo, le vamos a establecer un color negro. Un color negro, en este caso un poco más ancho. Y le damos a aceptar. Entonces nosotros hemos cambiado el estilo de nuestra tabla, ¿no? Aparte de que escogemos el estilo, también nosotros le podemos cambiar o modificar el estilo de lo que hemos seleccionado. En este caso hemos aplicado bordes. Bordes entonces a la tabla con estilo de tabla. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestras tablas. Por último, escogemos entonces la tercera tabla y vamos a escoger uno de los estilos. Escogemos nuestro estilo y fíjense que aquí nosotros al escoger, dense cuenta que en diseño acá hay una opción que dice fila de encabezado. ¿Qué pasaría si yo le quito el check? Al quitarle el check significa de que toda es una sola, significa que no tiene encabezado mi tabla. Eso significa, si lo vuelvo a colocar, ahí vemos que ahora sí tiene fila de encabezado. ¿Qué significa fila con bandas? Significa, por ejemplo, aquí fíjense en el color, tiene un color más oscuro y acá un poco más tenue. Si yo le quito, significa de que todas son iguales, ¿no? Primera columna también, ¿no? Le quita los colores de la primera columna y también le quita los colores de la fila de encabezado. Es decir, que le está considerando como si fuera una fila sin fila de encabezado y también le está quitando el color de la primera columna, y fila con bandas le quita todas las opciones de fila con bandas, ¿no? Entonces establecemos
Puede ser también una fila de totales, por ejemplo, aquí tiene su fila de totales y su fila de encabezado, ¿no? Entonces nosotros podemos dar más diseño a este estilo de tablas. ¿Qué más? Vamos a ver en las tablas, vamos a seleccionar nuevamente inicio, centrar, y vamos a ver que también hay una opción que se llama dirección del texto. Nosotros podemos darle dirección al texto. Por ejemplo, aquí lo que viene a ser años, nosotros podemos establecerle una dirección. Por ejemplo, que vaya hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Como estaba antes, etc. Entonces nosotros podemos establecer dirección al texto y simplemente lo que debemos hacer es seleccionar el borde de la celda y autoajustarlo, ¿no? Nada más. Una vez que hayamos seleccionado, nosotros lo que podemos hacer es centrarlo, ¿no? Con la alineación. Entonces nosotros podemos centrar nuestro texto y aquí simplemente autoajustar un poco, ¿no? Autoajustamos. Ahí está, entonces hemos nosotros dándole dirección de texto, en este caso a lo que viene a ser años o también a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo darle dirección, ¿no? Dirección. Selecciono, centrar y acá nuevamente autoajusto nada más, ¿no? Autoajusto. Manualmente en este caso, ¿no? Muy bien, entonces ahí vemos lo que viene a ser dirección del texto. Vamos a insertar en la parte superior una fila. Insertar hacia arriba y aquí, por ejemplo, le vamos a dar bordes para darnos cuenta. Inicio. Vamos a ir acá en inicio, la opción bordes. También puedo ir en diseño, opción bordes, pero también puedo hacerlo en el menú de inicio, párrafo, bordes. Ambos son lo mismo. Selecciono la opción bordes y sombreados. Fíjense que dice tabla, aplicar a tabla. Entonces ambas opciones son lo mismo. Simplemente es la facilidad donde tú te ubiques fácilmente la opción de bordes. Seleccionamos entonces un color tipo automático. Le damos todos y aceptar. Muy bien. Entonces aquí vamos a escribir lo que viene a ser ventas. Vamos a regresar como estaba la dirección del texto. Ahí está, regresamos entonces. Ventas de artículos por año, ¿no? Artículos por año. Ahora lo que nosotros solicitamos es que esta celda se convierta en una sola. ¿Cómo convierto una sola celda? Que lo que debo hacer es combinar celdas. Eso es lo que debemos hacer. Simplemente selecciono para que todo esto se convierta en una sola celda. Para que se convierta en una celda, simplemente seleccionamos, vamos a la opción presentación y dentro de la opción presentación vamos a encontrar la opción combinar celdas. Combinamos celdas y ahora vemos que la celda se ha convertido en una sola. Inicio entonces, centrar. Centramos entonces nuestra celda. Nuevamente le damos bordes, bordes y sombreados, todos, automático y le damos a aceptar. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra celda combinada. Entonces nosotros podemos combinar celdas, ¿no? Nosotros podemos combinar celdas. Muy bien. Entonces, hemos visto lo que es combinación de celdas. ¿Y qué significa dividir una celda? Por ejemplo, aquí, dentro de lo que viene a ser totales por año, yo puedo dividir aquí la celda. Por ejemplo, puedo dividir la celda. Número de columnas. ¿Cuántas columnas quiere dividirlas y cuántas filas? Puedo dividir, por ejemplo, en 2 columnas. Y una fila, aceptar. Entonces ahí tenemos totales por año, por ejemplo en soles, y aquí podríamos colocar totales por años en dólares, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos. Entonces nosotros podemos dividir una celda en 2, ¿no? Una celda en 2. Control Z para deshacer. Y por último vamos a ver cómo dividimos una tabla. Yo puedo dividir una tabla en 2. Por ejemplo, esta es una tabla y que sea después otra tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente es seleccionar y
pulsar la opción dividir tabla. Entonces he dividido la tabla. Tengo una tabla partida en dos, como se dice. Entonces he dividido la tabla en dos, ¿no? Eso significa dividir tabla. Y para volver a unirla, simplemente suprimo. Ya al suprimir se ha unido nuevamente la tabla. Aquí simplemente hay que darle bordes. Y puedo usar también todos los bordes, que es lo mismo, ¿no? Entonces puedo combinar con estas opciones o como puedo también usar la opción bordes y sombreados. Muy bien, chicos, entonces aquí hemos visto lo que viene a ser insertar tablas y dar edición a mi tabla. Muy bien, chicos, ahora veremos cómo convertimos una tabla en texto. Nosotros podemos convertir esta tabla en texto. Vamos a insertar un salto de página para que esta tabla vaya a la página 2. Seleccionamos la tabla y al seleccionar la tabla vamos a ir a la opción presentación. Dentro de la opción presentación vamos a encontrar la opción convertir texto a. Seleccionamos, es decir, que esto va a convertir la tabla en texto, porque ahorita es una tabla, ¿no? Convertir texto a y se va a abrir un cuadro del diálogo en el cual me pide qué tipo de separador voy a usar. Puede ser tabulado, puede ser con comas o marcas de párrafo. Por ejemplo, voy a usar la opción tabulación. A aceptar. Entonces tenemos aquí que se ha convertido la tabla en texto, ¿no? ¿Para qué? Para poder utilizar los datos de la tabla. Por ejemplo, acá coma, suprimir y así sucesivamente puedo obtener los datos de la tabla. Control Z. Otra vez. Presentación, convertir texto a. Ahora vamos a usar la opción comas, aceptar. Entonces aquí tenemos la opción de cómo convertir la tabla en texto, ¿no? Puede ser por párrafo, puede ser por comas, puede ser por guiones, etc. Por ejemplo, con guiones. A ver. Presentación, convertir texto a. Por ejemplo, otro que sea con un guión o por ejemplo con una punticoma, ¿no? Por ejemplo con punticomas. Aceptar. Entonces aquí, por ejemplo, hemos convertido la tabla en texto y que me lo separe por punticomas. Muy bien, chicos. Entonces, esto viene a ser el insertar tablas en nuestro documento de Word.